El quarterback mexicano Mark Sánchez anunció su retiro de los emparrillados tras 8 años de actividad en los que estuvo en equipos como Jets, Filadelfia, Denver y Dallas, entre otros. Sánchez inició su carrera en los emparrillados en el 2009 con los Jets de Nueva York, con los que llegó a 2 finales de la Conferencia Americana ante los Colts de Indianápolis y frente a Pittsburgh, en lo que fue su mejor temporada. Los Vaqueros de Dallas continúan en lo más alto, pues una vez más se colocaron como la franquicia deportiva más valiosa del mundo, por encima de los Yankees de Nueva York, Real Madrid y Barcelona por 4º año consecutivo. De acuerdo con la revista Forbes, los Vaqueros lograron un valor total por $5,000 millones. El conjunto de la Franja de Puebla lanzará una playera conmemorativa por motivo de su 75 aniversario. Por esto, enfrentará al conjunto español de Real Betis en el Estadio Cuauhtémoc el próximo domingo. La playera de los camoteros será en tono azul cielo, con la tradicional franja blanca y el cuello abotonado. Luego de permanecer 3 días en coma inducido, el boxeador ruso Maxim Dadashev falleció a los 28 años de edad, esto a causa de las lesiones que sufrió durante un combate el viernes pasado. Médicos del hospital al que fue trasladado después de la pelea indicaron que Maxim tenía una hemorragia cerebral, por lo que fue inducido al coma. Sin embargo, este martes, su entrenador informó de su fallecimiento. Jesús Arias, 21 Noticias.